Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria del Pleno. El primer punto del orden del día, Ayuntamiento de Siero, aprobación inicial de la modificación de créditos 9/2023 en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito para gastos de personal. La Comisión Informativa de Gestión Económica y Presupuestaria, Innovación, Desarrollo y Promoción Económica y Organización, celebrada el día 15 de mayo de 2023, dictaminó una propuesta del señor concejal delegado del área de Hacienda, Gestión Económica y Presupuestaria, del 10 de mayo en relación a la modificación de créditos 9/2003, en la que propone al Pleno aprobar inicialmente la modificación de créditos en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería, con el detalle que obra en la propuesta, por un importe total de 277.419,69 euros, con la modificación de la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento, que también obra en la propuesta. En segundo lugar, se propone al Pleno someter a información pública durante 15 días la publicación correspondiente de la modificación presupuestaria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que tengan convenientes. Si se presentan reclamaciones, deberán ser resueltas por el Pleno, si no, el acuerdo hasta entonces provisional se entenderá elevado a definitivo y posteriormente procederá a la publicación de la modificación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Se dictaminó esta propuesta en comisión por 11 votos a favor de los representantes de los grupos socialistas por Asturias, Plataforma Nacional de la Fresneda y los dos concejales no escritos, Alejandro Álvarez y Patricia Serramena. Hubo 5 abstenciones de los representantes en la comisión de los Partido Popular, Izquierda Unida, Izquierdas Unidas, Ciudadanos Siero y Somos Siero. No hubo abstenciones. No hubo votos en contra. ¿Alguna intervención en este punto? ¿Alguien quiere intervenir? Edgar. Buenos días a todos y todas. En este punto vamos a votar a favor, como ya decimos, en lo que fue la modificación de la plantilla. Entendemos que es consecuencia este expediente, consecuencia de aquella decisión, y además, bueno, pues dada la subida que está recogida en los presupuestos generales, pues entendemos que también es justo y necesario legalmente que la traslademos nosotros. Por tanto, vamos a votar a favor. Gracias. ¿Alguna intervención más? Vamos a votar. ¿Votos a favor? A favor. 21, creo, ¿no? 23, 21. ¿Abstenciones? Abstenciones, 2. Pasamos al segundo punto del orden del día. Ayuntamiento de Siero, adjudicación del contrato de servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el concejo de Siero. La Comisión Informativa de Gestión Económica y Presupuestaria del día 15 de mayo dictaminó una propuesta de la Alcaldía de Presidencia en relación al contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en el concejo de Siero, que tras exponer los distintos trámites del expediente, propone al Pleno abocar en los términos del artículo 10 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público el conocimiento del presente asunto en lo referente a la adjudicación de este contrato de limpieza viaria y recogida de basuros, que, como saben ustedes, había sido delegado por el Pleno Municipal en la Junta de Gobierno local mediante acuerdo plenario de fecha 16 de diciembre de 2022. Lo que hace el Pleno ahora es abocar y volver a asumir esta competencia para adjudicar el contrato. Se propone, en segundo lugar, adjudicar a Audbasel el contrato de referencia en los términos de su propia oferta, con un coeficiente de baja C de 0,972, que multiplicado por los importes correspondientes a cada canon y precios unitarios por mediciones da origen a los importes que vienen aquí reflejados. Por el canon anual del servicio de limpieza viaria, 1.736.597,64 euros. Por el canon anual del Solvida de recogida, 1.938.644,64. El importe anual de mediciones del servicio de limpieza viaria sería de 90.782,12. El importe anual por el servicio de recogida, de mediciones por el servicio de recogida, sería 226.901,80.
y luego la realización anual a requerimiento de los servicios técnicos municipales y sin coste alguno de los trabajos que aquí se demandan: limpieza a profundidad de pavimentos, de paramentos verticales, de contenedores abiertos, de equipo de limpieza en vertederos ilegales y de barridos de repaso en horario de tarde de lunes a domingos. Luego se compromete a partir de la fecha efectiva del inicio de la prestación del ejercicio del gasto plurianual necesario para atender este contrato. En el apartado cuarto se establecen las características y ventajas de la proposición de adjudicatario conforme a los informes que obran en el expediente. Se requiere al adjudicatario para que el plazo de 5 días a contar desde el recibo del presente acuerdo, presente copia compulsada de la póliza de responsabilidad civil, y luego se proponen una serie de disposiciones en virtud de lo establecido en la legislación de contratos. Se propone también dar publicidad al acuerdo de adjudicación conforme a lo que dice la legislación contractual y dar traslado también a la intervención municipal, a la oficina presupuestaria, cuando las dependencias municipales puedan verse afectadas por la adjudicación de este contrato. Gracias. ¿Alguna intervención? Se dictaminó por 12 votos a favor en comisión de los grupos Socialista, Foro, Plataforma Ciudadanos, los concejales no adscritos, y hubo 4 abstenciones del Grupo Popular, Izquierda Unida y Somos. No hubo votos en contra. ¿Alguna intervención en este punto? Edgar. Bueno, pues igual que en el expediente anterior, como esto es un paso más en un expediente que había pasado por aquí, vamos a mantener la abstención, como ya hicimos con los pliegos cuando vinieron. Gracias. Javier. Sí, buenos días a todos. También ya dijimos en varias ocasiones que este modelo que se está proponiendo que no es el que defendemos y, por tanto, no vamos a apoyarlo. Gracias. ¿Alguna intervención más? Tarik. Buenos días a todos. Nada, simplemente añadir un poco sobre la temática de por qué vamos a abstenernos en este caso, que bueno, ya hemos dicho en varias ocasiones que creemos importante y crucial que dentro del nuevo contrato de limpieza pues añadiera la temática de que tuviera que haber una separación en exclusiva para el tema de los comercios, porque si no creemos que si no apoyamos un poco más al comercio para que pueda llegar a hacer el reciclaje adecuadamente, no vamos a llegar a las tasas necesarias y al final esto va a implicar que también repercuta en los ciudadanos. Hoy lo que estamos es adjudicando el contrato, no hablando del pliego. Digo, porque centremos un poco el debate. Cosa que no era competencia plenaria. Yo me comprometí como alcalde de que esto vendría todo lo que referido a este contrato al Pleno. Se hizo una comisión especial para debatir todos estos asuntos, para escuchar todas las propuestas. Se llegó a un acuerdo de un pliego, se licitó, se adjudicó y ahora viene al Pleno, la adjudicación, que es lo que viene al Pleno. Entonces, bueno, vamos a votar. ¿Votos a favor? Votos a favor. 12 y 2, 14 y 2, 16. ¿Abstenciones? Abstenciones 4 del Partido de Izquierda Unida y del Partido Popular. ¿En contra? En contra 1 de Somos. Pasamos al expediente número 3, Cámara de Comercio de Oviedo, aprobación de suscripción de convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Siero y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Oviedo para el desarrollo del programa Servicios de Proximidad para la Pequeña y Mediana Empresa. Sí, se dictaminó una propuesta de la Alcaldía Presidencia del 10 de mayo que en su parte dispositiva propone aprobar la suscripción del convenio y luego facultar al alcalde para la firma del mismo y de cuantos documentos sean necesarios para su plena efectividad. Se dictamina por 11 votos a favor de los grupos Socialista, Forastores, Plataforma Nacional de la Fresneda y los 2 concejales no adscritos, y 5 abstenciones del Grupo Popular, Izquierda Unida, Ciudadanos, Siero y Somos. ¿Alguna intervención en este punto? Patricia. Perdón. Gracias. Buenos días. Bueno, por nuestra parte vamos a votar a favor en este punto. Desde nuestro grupo municipal creemos que con este convenio se va a dar respuesta a unas carencias que este concejo llevaba arrastrando desde hace tiempo, desde hace bastantes años, pues en concejos
que son más pequeños y están más lejanos, en la parte central de Asturias, pues ya existía una antena cameral desde hace tiempo, pero no existía en Siero. Y las antenas camerales, bueno, está demostrado que funcionan con éxito desde hace muchos años y sin ningún lugar a duda, pues en Siero también va a ser la antena cameral un elemento dinamizador importante, especialmente para el colectivo de emprendedores. Hablando de emprendedores, han pasado casi 4 años desde que en la primera reunión de negociación de las primeras cuentas de Siero, la concejal Mapi y yo planteásemos aquí al alcalde para las cuentas de Siero, las primeras cuentas de Siero, un espacio de coworking. Y luego ya, bueno, entró la pandemia y ya se sabe lo que pasó, ¿no? Así que nos alegramos de que por fin se vaya a materializar esta iniciativa de la mano de una entidad como es la Cámara de Comercio, una entidad solvente. Y por eso, como digo, nuestro voto va a ser favorable. Gracias. Gracias, Patricia. ¿Alguna intervención más? Vamos a proceder a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Hay unanimidad. ¿Hay unanimidad? Unanimidad. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al expediente número 4, Universidad de Oviedo, aprobación de suscripción de convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Siero y la Universidad de Oviedo para el desarrollo de nuevas tecnologías a través de la inteligencia artificial y creación del Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial. Sí, hay un... Perdón, sí me gustaría aclarar, si me lo permiten, que, bueno, ayer mismo me llamó a última hora el vicerrector que se ocupa de esto para aclararme que, bueno, aunque ellos habían mostrado su conformidad con todas las cláusulas del convenio, sé que había unas cosas que se tenían que, unos pequeños matices que no afectan al fondo del convenio, pero por aclararlo, se ponía en el convenio, ya les digo, como ellos nos lo mandaron, que se creaba el CEISIA y se crea el CEISIA, pero formalmente el CEISIA tiene que crearse, el órgano universitario, por acuerdo del Consejo de Gobierno y que eleva al Consejo Social, que es el que crea el órgano de acuerdo al artículo 31 de los estatutos. No crea el convenio, tiene que seguir la universidad sus propios trámites para crear el órgano. Y entonces ahí en el apartado primero de la cláusula primera se aclara que, mediante el presente convenio, las partes se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de los estatutos de la Universidad de Oviedo, a iniciar los trámites para que, a propuesta del Consejo de Gobierno, se proceda a la aprobación de la creación del CEISIA por el Consejo Social de la Universidad. Y luego otra cosa que sí que se traspapeló, porque la habíamos hablado, que es en cuanto a la autorización de las dependencias de la Casa de Cultura de Lugones. Esto estaba, pero bueno, como lo estuvimos cambiando borradores, las partes de la Casa de Cultura que no ocupe el CEISIA pueden ser ocupadas por otras dependencias públicas, como bien saben, viene en el convenio, pero sí que nos pidieron que las partes que ocupe el CEISIA y como órgano universitario sean en exclusividad, es decir, que se ocupan 3 despachos, una sala, estén solo el órgano universitario, no con otras dependencias. Por eso simplemente es añadir la palabra exclusividad de las partes que ocupen. Nada más, era eso lo que les quería decir. Bien, ¿alguna intervención en este punto? Sí, Javier. Bueno, buenos días a todos. Desde el Grupo Municipal Popular creemos que este convenio no aporta ningún beneficio a los vecinos. Si es verdad, no estamos en contra de que se investigue en inteligencia artificial, pero que veremos que la cantidad de dinero que se va a suscribir en este convenio sería más necesario para otras, por ejemplo, para la zona rural o otros remanentes que podamos utilizar, por lo cual vamos a votar en contra. Muchas gracias. Gracias, Javier. ¿Alguna intervención más? Bueno, Patricia. Gracias, alcalde.
Bueno, desde nuestro grupo municipal sí vamos a apoyar esta iniciativa. Creemos que un ayuntamiento como es el de Siero tiene capacidad sobrada para establecer este tipo de colaboraciones con una institución como es nuestra universidad, la Universidad de Oviedo. Y nos parece además que la temática que el convenio aborda, la inteligencia artificial, no podría ser de más interés por las repercusiones económicas que tiene y, por supuesto, también sociales, y por las repercusiones que la inteligencia artificial va a traer en los próximos años. Y resulta además de mayor interés el poder mejorar la digitalización de lo local, que es algo que nuestro grupo municipal siempre ha defendido, y sobre todo también dar utilidad a esos espacios que ya llevan demasiado tiempo cerrados. Así que, como digo, vamos a votar a favor. Gracias, Patricia. Tari. Sí, nada, simplemente el decir que vamos a votar a favor, principalmente por la utilización, en este caso, de un espacio que lleva mucho tiempo en desuso. Creemos que es algo positivo el que pueda utilizar la Universidad de Oviedo, que creemos que es algo que va a ser positivo, sobre todo para la zona de los comerciantes y los hosteleros de la zona. Y además también esperamos que en el futuro pues que efectivamente se puedan ocupar el resto de los espacios con dependencias municipales y que no queden desiertas como ha pasado hasta ahora. ¿Alguna intervención más? Bueno, yo, un poco por explicar, ¿no? Voy a leer alguna de las cuestiones, porque claro, cuando dice el Partido Popular que esto que no ve que tenga utilidad para los vecinos, o concretamente que no aporta ningún beneficio a los vecinos, bueno, yo me quedo atónito, ¿no? No solamente la inteligencia artificial, que no solamente va a aportar beneficios a los vecinos, sino que tenemos una obligación de trabajar en la aplicación y en la regulación, como todo el mundo está hablando, y los ayuntamientos también tenemos nuestra parte de responsabilidad y de compromiso hacia ello, ¿no? Y una de las partes que hay es, y así viene especificado en el objeto del convenio, también la regulación y el impacto social que pueda tener esta tecnología, ¿no? Pero no solo eso, con esto damos un paso muy importante porque somos el cuarto municipio de Asturias que tiene algún quinto, de colaboración con la universidad, junto a Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres, cosa que yo creo que es importantísima. Pero bueno, el mismo Partido Popular que cree que no genera ningún beneficio, pues hace bandera con el tema de minas en Oviedo, es que nos tienen ustedes acostumbrados a tener un doble discurso, ¿no? Aquí tienen uno, en otro lado tienen otro, dependiendo del momento, ¿no? Hay algo más importante que la investigación en las sociedades. Tenemos que mentalizarnos de que además de fiestas, además de deporte, además de todas esas muchas cosas que hacemos, hay algo muy importante a lo que no dedicamos ni un céntimo de recursos, y es a la investigación, a la innovación y, en este caso, a la inteligencia artificial. ¿Pero por qué? Porque, claro, que va a generar beneficios a los ciudadanos. Es que ese es el objetivo, que utilicemos la tecnología para mejorar la relación que hacemos con los ciudadanos y para mejorar la eficiencia en los procesos y en los trámites administrativos, porque además si no lo hacemos otros lo harán, y ya lo están haciendo, ¿no? Entonces, lo que esto abre es una oportunidad a Siero para liderar algo tan importante y que tanto va a cambiar, ya está cambiando nuestras vidas, ya están cambiando. No es que vayamos a adelantar, no, es que ya llegamos tarde y hemos conseguido que la universidad escoja nuestro municipio para uno de los proyectos más ambiciosos en cuanto a temática. Y claro que el ayuntamiento tiene que dedicar algo al conocimiento, porque una sociedad sin conocimiento, sin que podamos investigar, sin que podamos desarrollar nuevas tecnologías, pues nos veremos abocados al fracaso y a perder competitividad y a poder mantener los servicios públicos que tanto trabajo ha costado conseguir. Y, por supuesto, que queremos darle más usos a la Casa de Cultura, generando un ecosistema en torno a la investigación que pueda hacer la universidad, porque no solamente habrá la parte técnica, sino también habrá la parte jurídica que regule, que estudie las posibles regulaciones que deberían o modificaciones legales que podrían introducirse para que la inteligencia artificial esté regulada y que no nos ocurra como con Facebook, que nosotros no lo vamos a resolver, pero que no ocurra como con Facebook, que se regula ahora, después de que ha habido un Brexit, ha habido unas votaciones sospechosas en Estados Unidos y que hay ciertas injerencias o influencias no deseadas a través de las redes sociales porque la legislación ha llegado 15 años tarde. Pues con la inteligencia artificial no nos podemos permitir ese lujo. Evidentemente en Siero no lo vamos a resolver,
pero sí que queremos intentar estar en primera línea para aprovechar las múltiples y ambiciosas oportunidades que la inteligencia artificial va a abrir y que ya ha abierto. Y que Siero, pues que tengamos un centro de esta envergadura, yo creo que es algo que deberíamos de celebrar todos, ¿no? Bueno, en todo caso, yo creo que el futuro de Siero, pues con la universidad va a dar buenos momentos, va a haber buenos momentos, ¿no? Y va a haber buenas noticias. No tengo la menor duda. Y también aquí habrá una cátedra de administración local, que en paralelo o junto a esto, y también, como decía, un ecosistema de aquellos chavales o chavalas de Siero o de Asturias o de cualquier punto del mundo que quieran venir a investigar sobre este aspecto. Habrá que intentar encontrar el encaje para que lo puedan hacer y fomentar la investigación. Yo creo que es un objetivo prioritario, debe de ser, vamos. En todo caso, bueno, oye, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? 22. ¿En contra? Pues levantamos la sesión. Que tenga buen día.